Después de estudiar sobre el gran conflicto, ahora estaremos estudiando sobre el Evangelio de Marcos. Este que se puede considerar como el segundo evangelio que se encuentra en el Nuevo Testamento, ya que tenemos primero el evangelio que escribió el, el buen Mateo. Ahora vamos con Marcos. Desde el comienzo del mismo evangelio, sí, desde el evangelio de Marcos precisamente, desde ese inicio, el lector sabe quién es Jesús y que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Si me acompaña a leer el libro de Marcos en el capítulo 1, verso 1, entonces podemos encontrar principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin embargo, el público que aparece en la historia lucha por entender de quién se trata realmente. El público, aunque no los endemoniados. Ellos saben exactamente quién es, lo reconocen y se estremecen ante sus poderosas palabras. Sin embargo, Jesús consistentemente les ordena que no revelen esa información. ¿Por qué esa orden de mantenerla en secreto? Los estudiosos de la Biblia han meditado durante siglos acerca de la pregunta que tiene incluso un nombre técnico en el ámbito de los eruditos bíblicos, el secreto mesiánico. ¿Por qué querría un evangelio que mantuviéramos en secreto quién es Jesús? Lo que resulta claro es que en este recorrido por el evangelio de Marcos es que no solo hay secreto en este libro, bueno, no solo no hay secreto, mejor dicho, sino que también existe una asombrosa revelación, una combinación que podría perfectamente recibir el nombre de el motivo teológico del secreto revelación. Este recorre el Evangelio de Marcos, aunque finalmente el secreto súbitamente deja de serlo y es reemplazado por una asombrosa revelación de Jesús. Marcos puede ser dividido en dos secciones o mitades. Desde su primer capítulo y hasta cerca del final del octavo, trata con la crucial interrogante acerca de ¿quién es Jesús? La respuesta se presenta en sus enseñanzas y milagros. Una y otra vez, él derrota al mal, trae esperanza a los oprimidos y enseña verdades irrefutables que llegan hasta el corazón mismo de la existencia humana. Todo eso proclama al lector que Él es el Mesías, que Cristo es el Mesías, a quien el pueblo hebreo había estado esperando por tanto tiempo. Sin embargo, recién en la segunda mitad del libro, una persona no endemoniada declara acertadamente quién es Él y da así respuesta a la pregunta de la primera mitad. ¿Quién es Jesús? Y esa persona es ni más ni menos que el apóstol Pedro, quien asevera en el libro de Marcos capítulo 8, verso 29. Entonces él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. La segunda mitad de Marcos, desde Marcos capítulo 8, verso 31 hasta el final del libro, responde la otra pregunta, ¿a dónde está yendo Jesús? La respuesta es estremecedora. Está yendo a la cruz, a la más ignominiosa y vergonzosa forma de morir en el mundo romano. Sobre todo, este es un destino insospechado por la gente para el Mesías. Sus seguidores esperan que derrote a Roma y establezca a Israel como una poderosa nación. Los atónitos discípulos, sí, mi amigo, sí, esos discípulos que están pero esperanzados de poder encontrarse con posiblemente un momento muy especial, sí. Esos discípulos no logran comprender lo que estaba diciendo. A medida que el libro avanza, preguntan cada vez menos acerca de ese doloroso tema, hasta quedar reducidos al silencio, cuando finalmente se ven frente a la indeseada verdad. Las cosas lucen cada vez más sombrías a medida que Jesús confronta a los líderes religiosos que traman su desaparición.
Los discípulos, esperanzados en un reino glorioso, quedan perplejos ante un arresto, un juicio y una crucifixión que desafían sus expectativas. Pero en medio de todo esto, Jesús mantiene un claro y consistente mensaje acerca de a dónde se dirige y lo que significa el hecho de que morirá y resucitará. El pan y la copa de la última cena representarán su cuerpo y su sangre. Y por eso, si nosotros leemos a Marcos capítulo 14, versos 22 al 25, encontramos: y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Sí, y Él llegará a hacer un rescate para muchos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 10, verso 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto no significa que fue a la cruz con una calma estoica, como que si no le iba a ocurrir nada, como que si era el mayor héroe del mundo, sino que en el Getsemaní luchó con la decisión, y eso lo encontramos en Marcos capítulo 14, verso 32. Si nosotros lo leemos, entonces encontramos esto. Esto se encuentra escrito: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose por un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Desde el verso 32 hasta el verso 35, encontramos a un Jesús en el capítulo número 14, que estaba, de ser posible, tratando de evitar ese sufrimiento. Claro, no estamos hablando de que él decía quiero evitarlo, sino de ser posible si se podía evitar. En Marcos capítulo 15, verso 34, encontramos también: y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y así encontramos a un Jesús que en algún momento luchó con la decisión y que en la cruz exclamó: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? El Evangelio de Marcos nos muestra la oscuridad que Cristo experimentó, el costo de nuestra salvación. Pero la cruz no es el fin del recorrido. No nos fijemos tanto en la cruz, fijémonos más en aquel que está frente a la cruz. Después de su resurrección, porque Él fue el que resucitó, no la cruz, Él planificó una reunión con sus discípulos en Galilea y, como sabemos, nació la iglesia cristiana. Es una historia extraordinaria, narrada en un estilo conciso y ágil, con poco comentario de parte del escritor mismo del Evangelio, quien se limita a narrar la historia y permite que las palabras, los hechos y las acciones hablen por sí mismos acerca de la vida y la muerte de Jesús de Nazaret. Y esta lección ha sido en cierta medida diseñada, relatada y estudiada por Thomas Shepard, doctor en teología y en salud pública y profesor titular de investigación del Nuevo Testamento en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día de la Universidad Andrews. Él y su esposa Sherry tienen 2 hijos adultos y 6 nietos.
Así que de la mano del Dr. Shepherd vamos a estudiar en esta ocasión, en este trimestre, sobre el libro de Marcos.